Buen día, jóvenes. El día de hoy, que estamos a jueves 4 de febrero, solamente vamos a trabajar lo que son dos materias, en este caso español e historia. Primero voy a empezar con español. En español vamos a dar continuidad a la secuencia que iniciamos el día de ayer, que se llama adaptación de narraciones e historietas. La primera parte, para nosotros transformar una narración en una historieta, vamos a recordar un poquito primero qué es una narración. Ustedes ya han estado trabajando en secuencias anteriores lo que son narraciones. Si recuerdan, vimos cuentos y vimos novelas. Vamos a empezar la clase de hoy con una novela. Lo primero que ustedes van a hacer para esta actividad es leer la novela titulada La Metamorfosis, el fragmento de esa novela, ubicado en la página 130 y 131 de su libro de texto. Posteriormente a que ustedes hayan leído, son nada más 2 cuartillas, van a contestar una serie de preguntas, que son las siguientes. ¿De qué trata el fragmento? ¿Cómo describirás la vida cotidiana del personaje? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y las posteriores, las que vienen aquí. Esa es para matemáticas. Lo que es para historia, que es la que me quiero centrar el día de hoy, les voy a explicar un poquito más, porque he notado que tienen dudas en esta secuencia, que se llama clásico temprano. No nos falta mucho para terminar esta secuencia, por eso quise abordar con ustedes lo siguiente. El día de hoy van a ustedes trabajar en la construcción de una pequeña pirámide con los materiales que tengan a su disposición. Puede ser plastilina, puede ser cartón, puede ser hojas, palitos, plásticos, etc. Dejen a volar su imaginación hasta con piedras, como ustedes quieran. Antes de ello, ustedes van a dar lectura a varios textos que vienen en esas páginas que les muestro aquí, la 76, la 77 y la 78, para responder estos incisos y al último elaborar la pirámide. Antes de ello, les quiero dar una pequeña recopilación de lo que vimos en esta secuencia, para que se les haga más fácil entender las lecturas que vienen ahí. Empiezo. Como dijimos en esta secuencia, hablamos sobre el clásico temprano. El clásico temprano surge en el año 200 a 650 en nuestra era. Este clásico temprano, a esa etapa que se le llamó así, clásico temprano, se caracterizó por el surgimiento de ciudades que tenían relaciones comerciales entre sí. Estas ciudades compartían elementos culturales. Una de esas ciudades y de las de mayor auge y las que, digamos, la principal fue Teotihuacán. Esa fue fundada en el siglo I antes de nuestra era. Estaba habitada por pobladores de la Cuenca de México y también se le conoció a esa ciudad como la ciudad de los dioses. Vivían en ellas personas en conjuntos habitacionales. Esta ciudad de Teotihuacán estaba dividida entre el norte y el sur por la calzada de los muertos, así se le llamaba a ese lugar, la cual dividía el norte y el sur de Teotihuacán. Existían en esta ciudad los llamados patios centrales, donde se llevaban a cabo reuniones religiosas y administrativas. Como actualmente las reuniones religiosas se realizan en las iglesias, ahí eran en patios centrales, así se les llamaba. Años después, ya que terminó todo el auge, ya años posteriores, en estos asentamientos se pudieron encontrar lo que eran piezas como cuchillos, vasijas y figuras de barro, lo que estos contribuyeron a la historia. Les voy a hablar de las lecturas que ustedes tienen que leer. Una de ellas es Monte Albán. En la segunda parte del video, como les mencioné, les voy a hablar acerca de otra de las grandes ciudades en esa época o en ese transcurso que fue el clásico temprano. Esta ciudad es Monte Albán, que es la que podemos ver aquí en la imagen.
Actualmente, esta se encuentra en el estado de Oaxaca. Fue un centro político y económico de los zapotecos durante 1300 años, la cual dejó de ser una potencia, al igual que Teotihuacán. Esta también era considerada una potencia, pero dejó de ser potencia hacia el año 800 en nuestra era. La ciudad de Monte Albán fue construida en un cerro, a unos 400 metros de altura sobre el valle que la rodeaba. Esta, a su vez, estaba rodeada de estructuras religiosas y administrativas, en las que había residencias de los gobernantes. Y algo muy representativo que se llevaba a cabo aquí en la ciudad de Monte Albán era el juego de pelota. Asimismo, en este centro se podían encontrar, o se encontraron, digamos, 300 estelas con representaciones de personajes contorsionados que parecían que bailaban. Estos monumentos, que fueron los más representativos aquí en la ciudad de Monte Albán, se les conoce como los danzantes. Misma información que ahorita yo les estoy explicando, ustedes la van a leer en las lecturas que ya les mencioné al inicio, pero solo quiero darles como algo breve de lo que va a tratar, para que sea más entendible para ustedes. La segunda fueron las culturas de Occidente. Las culturas de Occidente, que son estas, las podemos encontrar en lo que son los estados actuales de Michoacán, Guanajuato, Colima, Jalisco y Nayarit. En estas se han encontrado lo que son pirámides circulares, como las que vemos aquí, entre los años 300 y 900, cerca de Teuchitlán, Jalisco. Esta pirámide, la que vemos aquí, estaba rodeada de una plaza circular y a su vez tenía conjuntos residenciales a su alrededor. Lo más representativo de las culturas de Occidente eran lo conocido como tumbas de Tiro, que eran como cámaras funerarias subterráneas a las cuales se accedía solamente a través de pozos o tiros que medían aproximadamente, que tenían de profundidad entre 2 a 20 metros. Esos los utilizaban como tumbas en los que depositaban los muertos de sus familias o de conocidos, y alrededor de esos muertos ponían ofrendas de objetos que los representaban en la vida en la tierra. Lo que actualmente nosotros hacemos con nuestros familiares que mueren es llevarlos al panteón. No, anteriormente en las culturas de Occidente utilizaban esto, lo que eran las tumbas de Tiro, pero los acompañaban con ofrendas. La siguiente cultura fueron las del norte. Estos fueron grupos de agricultores mesoamericanos que migraron hacia el norte, donde practicaron la agricultura y construyeron templos y al igual juegos de pelota. Estos se desarrollaron en lo que son los actuales estados de Durango, Zacatecas y Jalisco. En el actual Zacatecas, que es la imagen que vemos aquí, entre el año de 350 y 1150, existió una ciudad que se llamaba amurallada, de las culturas de los chalchihuitles, hoy conocida como La Quemada, que es esta que podemos ver aquí y que también ustedes la pueden ver en su libro de texto en las lecturas que van a leer. Algo muy importante y en el que quiero hacer énfasis es en este subtema que se llama construcción de una pirámide. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este tema? Porque en una de las actividades ustedes tienen que construir una pirámide con los materiales que tengan a su alcance, con palitos, con hojas, con periódico, con lo que tengan a su alcance, incluso con piedras, como ustedes quieran. Dejen a volar su imaginación, que tienen y mucha. Anteriormente, pero les hago una pregunta, ¿cómo creen ustedes que anteriormente se construía una pirámide? Tomaban en cuenta 4 pasos. Bueno, así se los quise yo poner. 4 pasos para que sea más entendible para ustedes. El primer paso: se elegía el sitio tomando en cuenta la cercanía de las fuentes de agua, el tipo de suelo y la disponibilidad de materiales de construcción. Ese era el primer paso que tenían que hacer las personas en Mesoamérica. Segundo paso: el lugar era liberado de vegetación, se nivelaba el terreno y se modificaba el curso de los ríos. Lo que actualmente también hace una persona cuando construye una casa. Tiene que limpiar el terreno, si no está nivelado tiene que nivelarlo. Igual,
Tercer paso, el diseño, lo que actualmente hace un albañil o hace un arquitecto. Este era el tercer paso para las personas que realizaban una pirámide. ¿A qué se refería con el diseño? Ellos buscaban que la pirámide tuviera una funcionabilidad como un observatorio de fenómenos astronómicos. Por ejemplo, que en la pirámide ellos pudieran ver el Sol, pudieran ver el desarrollo de los planetas, etc. Y por último, y la más complicada o la más difícil, era así la etapa de la construcción. Esta requería una gran organización y sobre todo una mano de obra. Y era el esfuerzo de varias generaciones, porque no dices, ay, yo quiero hacer una pirámide, la empiezo hoy lunes y el viernes ya está. No. Anteriormente no. O sea, la pirámide era una construcción no de días, no de años, podían ser hasta siglos del esfuerzo de varias generaciones para poder lograr lo que es una pirámide, como vemos aquí en el ejemplo. Espero que con esta explicación les haya quedado un poco más claro lo que vimos en esta secuencia y para ustedes sea más entendible las actividades que vienen posteriormente, que solamente faltaría esta de la construcción de la pirámide, las preguntas de hoy y otra que vamos a hacer en la siguiente sesión. Si necesitan observar el video una o dos veces, obsérvenlo. Igual, si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Y sería todo.